Buenas noches. Hoy les voy a hablar acerca de un tema que debería interesarle más a los niños y a los jóvenes de hoy en día. Hoy les vengo a hablar de una posible intervención militar de los Estados Unidos de Norteamérica contra México. La DEA está desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, está incitando a los demócratas y republicanos en Estados Unidos para que hagan una intervención en México y señalen a los narcotraficantes como terroristas. Al señalarlos como terroristas, su país y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estarían en todo su derecho, supuestamente, de invadir un país. Tanto la CIA como la DEA y el FBI se están frotando las manos para que eso ocurra y intervenir en México. Hay un libro muy interesante, se llama Next War, en español significa La próxima guerra o La siguiente guerra. Es de Caspar Weinberg. Pueden buscarlo si gustan. El libro lo hizo un ex ministro de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué les puedo decir? Les voy a hacer un pequeño recuento de las intervenciones militares de Estados Unidos a países. En los años 80 intervino en Panamá. Las fuerzas militares de Estados Unidos entraron a Panamá y supuestamente para proteger la integridad de los ciudadanos americanos en ese país. Hasta la fecha es una guerra en Panamá que no termina. Otro ejemplo, Irak en 2006. A Irak los nombraron terroristas de la noche a la mañana, pero nadie dice exactamente por qué. Si no lo sabían, Irak era por esos tiempos de los países más ricos en petróleo del mundo. Y a Bush se le ocurrió entrar a ese país y nombrar como tal terroristas a muchos iraquíes. El presidente de ese país, llamado Saddam Hussein, hizo caso a Bush, le creyó, confió en él, se deshizo de todas sus armas. ¿Qué pasó después? Entraron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el presidente fue juzgado, el presidente fue colgado, su nieto fue asesinado y todos o la mayoría de sus familiares fueron asesinados. Eso en otra intervención de Estados Unidos a un país ajeno al suyo. Y en ambos casos fueron los Bush. Así que ustedes me dirán si es bueno que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Norteamérica entren a México. Varios traidores a la patria lo están pidiendo, como lo son los LeBaron, que es una familia de estadounidenses buscados en Estados Unidos de Norteamérica, pero refugiados en México. Y así es como le pagan al país que los recibió, traicionándolo y pidiendo una intervención estadounidense a México. Gilberto Lozano también se unió para que estas personas intervengan en México. La verdad es un tema muy delicado,
porque México es la potencia de América Latina, solamente atrás de Brasil, y el país con más territorio de América Latina por detrás de Brasil. O sea que si Estados Unidos se decide atacar México, intervenirlo, y México no quiere, eso llevaría a una guerra. Por lo cual, si la llega a perder México, con los datos anteriores que di, ¿cómo me vas a decir tú a mí que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica no va a querer invadir cualquier otro país de este lado del continente? Digamos, Argentina, Chile, Colombia, países mucho más pequeños que México, con menos armamento. Pero bueno, la DEA, la CIA y el FBI no son instituciones tontas, al contrario, son muy inteligentes. Se meten con países pequeños, como los de América Latina y en el Oriente, caso como el de el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que todos adoran, quieren e idolatran y aman, el presidente Obama, el presidente que inició una guerra en el Oriente, pero eso ningún medio del mundo lo dice. Vuelvo al tema. La DEA, la CIA y el FBI no son ningunos tontos. No se meten con Rusia, no se meten con Corea del Norte, no se meten con Japón, porque saben que tienen las de perder o quedar en un empate. Ambos países, de los tres que mencioné contra Estados Unidos, el que sea de los tres acabaría en un desastre, sea nuclear, biológico o armamental. Y Estados Unidos quedaría muy débil. Y ahí sí, incluso países pequeños como Honduras, Guatemala, etcétera, hasta lo podrían invadir. Pero vuelvo a lo mismo, las tres agencias que mencioné anteriormente no son tontas, son muy inteligentes, no se meten con las potencias que mencioné, porque prefieren atacar los países débiles que saben que no pueden hacer nada contra ellos. Esperemos que se solucionen las cosas